Un retrato que pasó 25 años oculto en la penumbra de un almacén en el castillo de Windsor. La semana pasada, 2 integrantes de esa familia lo devolvieron a la vista pública. La princesa Ana colaboró con William en la ejecución de algo que se había cocinado durante un cuarto de siglo. Las repercusiones dentro de esos muros fueron tan rápidas y brutales que Camila quedó petrificada, totalmente pasmada. Corrió directamente hacia Carlos, reclamando que pusiera remedio, solo para darse cuenta de que carecía de toda autoridad para frenarlo. Sin embargo, el cuadro no fue lo que realmente la devastó. William ideó la estrategia. Cada trámite legal, cada normativa cumplida, todo concebido para que fuera irreversible. Y entonces, al final, Ana ejecutó una acción que no formaba parte del proyecto, algo imprevisto y para lo que nadie estaba listo, que impactó a Camila con más fuerza de la que la pintura jamás hubiera podido. Su revelación dejó al país boquiabierto. Hasta donde sé, también dejó atónito a William. Abordaremos ese punto, así que acompáñame. Antes de continuar, verifica que estés suscrito para no perderte el desenlace. Una breve introducción antes de entrar en materia. Mi nombre es Harold. Mi labor consiste en examinar cada detalle que rodea a esta familia. Me refiero a los expedientes, a las indagaciones que se quedaron a medias, a los informes que yacían olvidados antes de que se completaran todas las preguntas. Y lo que vas a escuchar a continuación es mi interpretación personal, mi forma de conectar los puntos, no un comunicado oficial del palacio. Quédate hasta el final, porque los últimos 30 segundos de este relato contienen apenas 5 palabras, dichas en una estancia con 2 mujeres presentes. Así que, permíteme narrarte con precisión lo sucedido. William retiró el retrato icónico de la princesa Diana del almacén donde había estado guardado por más de 20 años. Lo ubicó justo en el lugar que siempre debió ocupar, en la pared del Salón de las Matriarcas en Windsor, a un lado de la reina Isabel. Para quienes no conozcan este nombre, el Salón de las Matriarcas es el espacio en Windsor dedicado a las mujeres que verdaderamente forjaron esta monarquía. Constituye el área ceremonial de mayor reverencia en toda la propiedad. Camila no tenía la menor sospecha de lo que estaba por suceder. Al verlo, según todos los testimonios, quedó absolutamente atónita. Se dirigió directo a Carlos y le exigió que lo bajara al instante. Y lo que Carlos hizo después, desató el caos en todo el palacio. Y a eso también llegaré, pues su respuesta es la segunda revelación más impactante de este relato. Pero antes, es crucial comprender la herida subyacente, dado que sin ella, nada de lo ocurrido tendría lógica. Existe un retrato de la princesa Diana que la mayoría de las personas jamás ha contemplado de cerca. Y la historia de su paradero durante los últimos 25 años te dejará sin aliento. Fue creado en una de las etapas más gloriosas de su trayectoria pública. Se encontraba en el apogeo de todo, su belleza, su carisma, esa cualidad que poseía y que ningún miembro de la realeza había manifestado antes. Esa habilidad para hacer que la gente común se sintiera reconocida y apreciada por alguien que, en teoría, no tenía motivo para prestarles atención. Quienes presenciaron la reacción de Diana al ver el retrato finalizado por primera vez relatan que permaneció inmóvil ante él durante un tiempo considerable, sin pronunciar palabra. Reflexiona sobre esto un instante, porque se trata de un silencio de una naturaleza muy particular. Así reacciona una persona cuando algo capta su esencia de forma inesperada. Aquel retrato estaba destinado a adornar el Salón de las Matriarcas. Diana nunca alcanzó a verlo colgado allí. Falleció antes de que eso ocurriera y, tras su deceso, el cuadro fue retirado sigilosamente de toda vista, embalado y confinado a un almacén del palacio. Permaneció en la penumbra por más de 2 décadas, mientras su imagen inundaba portadas de revistas, sellos conmemorativos y las páginas de todo libro sobre la monarquía contemporánea. Ahora, es crucial detenerse un momento, pues lo que aconteció tras bambalinas en los días subsiguientes a su partida difiere radicalmente de la imagen pública proyectada en televisión. Diana murió el 31 de agosto de 1997 y el planeta entero la lloró con clamor y visiblemente. ¿Recuerdas las ofrendas florales ante las vallas? ¿Recuerdas a las masas congregadas bajo la lluvia? Porque no hallaban otro destino. Detrás de esas barreras, el ambiente era más sombrío y, francamente, bastante más desagradable.
A las pocas horas de confirmarse su fallecimiento, las primeras comunicaciones desde el interior del palacio no fueron de luto. Desde hace años, personas cercanas a la realeza han comentado que una de las primeras inquietudes surgidas en aquellos momentos fue si Diana poseía alguna joya de la corona en París. Existía el interés por saber la ubicación de las propiedades. La disputa por recuperarlas se inició incluso antes de que al público británico se le informara de la partida de su princesa. Y mientras todo esto sucedía, Camila ya estaba actuando. Camila había pasado años siendo la figura discreta, a quien Carlos visitaba en secreto estando aún casado. A quien Diana llamaba la Rottweiler en privado, pues Diana comprendía mejor que nadie el daño que esa mujer le estaba causando a su matrimonio y cuán hábil era en ello. Ahora que Diana no estaba, Camila comenzó a ocupar los espacios del palacio que Diana había considerado su hogar, y no se limitó a adaptarse. Reflexiona sobre la distinción, pues es relevante. Adaptarse es algo que cualquiera haría. Camila borró. Diana solía tener flores frescas en cada rincón de los lugares donde residía, arreglos que ella misma seleccionaba, porque ese tipo de toque personal era importante para ella. Camila dio la orden de retirarlas y quemarlas. No de reemplazarlas, sino de quemarlas. Existe una distinción clara entre desechar algo y reducirlo a cenizas. Y todos los que prestaban servicio en esa residencia comprendieron perfectamente la tarea encomendada. Acto seguido, el dormitorio, el espacio donde Diana solía descansar, donde abrazaba a sus hijos, donde derramaba lágrimas en soledad durante las noches y escribía en privado cuando ya no tenía a nadie con quien compartir sus pensamientos. Camila dispuso que ese cuarto permaneciera cerrado para siempre, y sigo insistiendo en este punto por lo que revela sobre su carácter. Ella no deseaba dormir allí. Esa habitación carecía de utilidad para ella. Simplemente se encargó de que nadie más pudiera ocuparla tampoco, bajo ninguna circunstancia. Quería clausurarla como si fuera algo vergonzoso, una marca que se oculta con mobiliario en vez de ser limpiada. Las pertenencias personales de Diana fueron empacadas en cajas y trasladadas. Su figura comenzó a desvanecerse de los lugares más destacados y formales de las residencias reales, y su desaparición fue gradual, lo cual es clave para entender su efectividad. Nadie jamás anunció oficialmente que los retratos serían retirados. Un marco se deslizó a un cuarto más chico, luego otro a un corredor, después un tercero simplemente desapareció sin dejar rastro y, para cuando alguien captó la tendencia, ya no quedaba nada a lo que referirse. Así es como se elimina a alguien de un edificio sin dejar una sola directriz escrita. Se le desmenuza en fragmentos tan minúsculos que oponerse a cualquiera de ellos te hace parecer ilógico. Y el Salón de las Matriarcas de Windsor, esa sección de honor dedicada a las mujeres que edificaron todo esto, nunca llegó a colgar su imagen. Por más de 2 décadas, la figura de la realeza más adorada de tiempos recientes estuvo ausente del muro de su propia estirpe, porque a una mujer su figura le resultaba molesta. Dignatarios internacionales pasaban ante esa pared. Mandatarios de otras naciones la veían al transitar. Sus propios descendientes la cruzaban en cada reunión familiar de su vida adulta, contaban las presencias y sabían con precisión cuál faltaba. Ahora, permíteme dirigirte hacia el protagonista de todo este relato, pues cada acontecimiento de la semana pasada se origina directamente en él. Con apenas 15 años, William marchaba tras el féretro de su madre por las calles londinenses aquel 6 de septiembre de 1997. Avanzaba en silencio, ataviado de negro, ante la mirada del mundo entero, con la expresión impasible. La gente tiende a olvidar que él no seguía ese coche fúnebre como un inocente que ignoraba la tragedia de sus padres. Era un muchacho que ya era consciente de las infidelidades de su padre, pues Diana se las había contado personalmente. Le reveló que su matrimonio contaba con 3 protagonistas. Le explicó que esa era la causa de la desintegración familiar. Si esta afirmación te resulta familiar, es porque ella la pronunció públicamente en la entrevista de Panorama en noviembre de 1995, y todo el país la escuchó al mismo tiempo que sus hijos. Su hermano menor se enteró de una forma radicalmente diferente. Y, sinceramente, este es uno de los pormenores más desoladores de toda esta crónica. Harry se encontraba viendo un programa televisivo sobre la monarquía con su madre. El nombre de Camila surgió en pantalla y él se giró hacia Diana preguntándole quién era. Y Diana tuvo que hacerle la revelación a su hijo menor, en directo,
durante un programa, sin ninguna preparación ni forma delicada de abordar el tema. Pero lo más demoledor que William llegaría a saber sobre las acciones de su madre no provendría de una charla, sino de una carta. En octubre de 1995, 2 años antes de su fallecimiento, Diana redactó un apunte para su abogado, Lord Miskin. En él, manifestaba su convicción de que su esposo orquestaba su muerte mediante un accidente de tráfico simulado. Detalló un fallo en los frenos y una lesión craneal severa. Especificó que esto le permitiría a él rehacer su vida sin impedimentos. Afirmó que Camila era meramente una distracción y que ella misma era utilizada por ese hombre en todos los aspectos imaginables. 2 años después de plasmar estas palabras, Diana pereció en un accidente automovilístico en un túnel parisino. Dicha nota fue entregada a las autoridades tras su deceso y, posteriormente, se mantuvo sin abrir durante 6 años, hasta que finalmente llegó a manos de Scotland Yard. 6 años. Reflexiona sobre ello un instante, pues es el detalle de todo este relato que a mí me resulta incomprensible. Una mujer escribe que sospecha que su marido planea asesinarla en un coche. Se la da a su abogado. 2 años después, fallece en un accidente de coche. El abogado entrega la nota a la policía. Luego, el caso permanece en el olvido durante 6 años, mientras el país se sumerge en investigaciones, especulaciones y debates sobre la seguridad vial. Jamás se ha ofrecido una explicación convincente de ese lapso de tiempo. Carlos fue interrogado finalmente en privado sobre esto en el Palacio de St. James, como parte de la pesquisa posterior. Ahora, seré sincero contigo, porque esta es la sección donde muchos canales intentan venderte algo. Esa investigación analizó la nota, revisó el accidente y determinó que no existía prueba alguna de complot. No pretendo afirmar que Diana estuviera en lo cierto en sus escritos. Lo que digo es que ella lo escribió. Afirmo que sentía un temor considerable hacia el hombre con el que se había casado, tanto como para plasmarlo por escrito y confiárselo a un letrado. Y añado que su hijo, con 15 años en ese momento, creció y leyó esa misiva. Observa atentamente lo que hace con el resto de su vida, porque esa carta ha influido en cada una de sus decisiones. William y Harry desconocieron el contenido íntegro de aquella nota por muchos años. Cuando William finalmente comprendió lo que su madre había redactado en los últimos 2 años de su existencia, y luego observó cómo se había manipulado su recuerdo dentro de los muros palaciegos tras su partida, algo en su interior se volvió inflexible. Jamás se ha suavizado desde entonces, ni por un instante. Presenció a Camila transitar por las estancias que habían sido de su madre. Vio cómo retiraban los retratos de su progenitora de las paredes. Observó el salón de las matriarcas, con un vacío donde Diana debería haber estado. Año tras año, en cada evento oficial, en cada reunión familiar, en cada instante de su vida al pasar frente a ese muro, contaba los rostros. Y en público, mantenía una expresión impasible, tal como había aprendido a los 15 años. Internamente, la furia lo devoraba. A los 16, finalmente cedió. Apartó a alguien de confianza y lo liberó todo de golpe. Declaró que Camila había aferrado a su padre con sus garras y no lo había soltado ni un segundo. Afirmó que esa era la causa del fallecimiento de su madre, ya que Diana había sido repudiada por su propia familia, privada de su amparo, empujada cada vez más al aislamiento, hasta que no quedó nadie a su lado, terminando desamparada y sola en un túnel parisino en plena noche. Un joven de 16 años pronunció estas palabras sobre la mujer que, para entonces, ya residía en el hogar de su progenitora, y luego cargó con cada una de ellas en soledad, sin compartirlas con nadie relevante durante los siguientes 25 años. Y esa es la faceta que muchos pasan por alto en William. Considero que la subestiman porque él posee una gran habilidad para mantener la compostura en medio de la adversidad. Tenía 16 años cuando llegó a la conclusión de lo que creía que le había sucedido a su madre, y no ha modificado ni una sola palabra de esa convicción desde entonces. Simplemente comprendió a los 16 años algo que la mayoría de las personas jamás llegan a entender, que expresar una verdad en el momento inoportuno no te otorga nada, salvo la efímera satisfacción de haberla manifestado. Así que, para Navidad, le dio la mano, se dejó fotografiar a su lado, respaldó su ascenso cuando llegó el momento, en público y con expresión seria, y aguardó hasta tener la autoridad para actuar, sin darle jamás la menor señal.
Pero William no era el único en esa familia con una herida abierta relacionada con Camila. Había otra, y la suya era más honda, habiendo comenzado mucho antes de que Diana apareciera. Esa persona es la princesa Ana. Antes de que Camila se casara con Andrew Parker Bowles, él mantenía una relación sentimental seria con Ana. No algo fugaz, ni un rumor inventado después. Estaban tan unidos que el matrimonio se estaba considerando, y la familia real lo impidió. Andrew era católico. Ana, como miembro destacado de la Iglesia de Inglaterra, no podía casarse con él. Así que se apartó, porque eso es lo que ha hecho siempre que la institución se lo ha requerido, y porque, sinceramente, no le quedaba otra alternativa. En muy poco tiempo, Camila ocupó su lugar. Andrew le pidió matrimonio. Y Ana, sentada en las bancas de la iglesia en la boda de ambos en 1973, lo vio ocurrir. Quédate con esa imagen un instante, pues es la base de todo lo que siguió. Una mujer joven, apenas superados los 20, en una iglesia, observando al hombre con quien había planeado casarse, hacerlo con otra. Esto, después de que le negaran la oportunidad de estar ella en ese lugar, de pie, ante todos, con sombrero, con fotógrafos esperando fuera, con el rostro sereno, mostrando la expresión que la institución demandaba esa tarde. No montó ningún escándalo. Jamás ha montado un escándalo por nada en su vida. Permaneció sentada durante toda la ceremonia, asistió a la recepción y, durante 50 años, no ha pronunciado una sola palabra pública sobre el precio que pagó ese día. Esa es la mujer de la que hablamos, no alguien que explota, sino alguien que guarda. Y luego, la mujer que se lo arrebató pasó las décadas siguientes como una amante oculta, destrozando el matrimonio del hermano de Ana. Despedazó a Diana ante el mundo y, finalmente, accedió al palacio de Buckingham con una corona. Durante años, los biógrafos de la realeza han afirmado que Camila se sentía profundamente intimidada por Ana, que la gélida actitud de Ana hacia ella era exasperante y que lo que existió entre ambas mujeres desde 1973 nunca se resolvió ni se resolvería. Y creo que es importante ser claro sobre lo que esto implica en la práctica, pues no se trata de gritos ni de una disputa que alguien pueda capturar en imágenes. Es una persona que te dice buenos días y luego omite cualquier otra palabra durante el resto de la jornada. Es sentarse de manera impecable en cada cena durante medio siglo sin ser jamás considerada parte de la familia en ninguna de ellas. Es la frialdad calculada de quien nunca es lo suficientemente descortés como para darte un motivo de queja. Tras la coronación en mayo de 2023, según se informa, Ana se enfrentó a Camila en un almuerzo privado, la miró fijamente a los ojos y le dijo algo que ha resonado en esa residencia desde entonces, que ella no es la reina, sino la consorte del rey. Se dice que Ana jamás se ha inclinado ante ella, ni una sola vez. La historia narra que solicitó personalmente a la reina Isabel permiso para quedar exenta de ese protocolo específico, y que la reina accedió sin mayor debate. Y a lo largo de todo aquello, Ana fue testigo de cómo Diana era desvanecida. Observó cómo el retrato terminaba en un almacén. Vio esa pared permanecer desnuda por 2 décadas, mientras la familia emitía comunicados sobre legado y memoria. Y Ana cargó con todo ese peso a su manera, en silencio, de forma imborrable, sin conceder jamás a nadie la complacencia de verla sufrir. Así, 2 miembros de esa familia anhelaban lo mismo, por motivos radicalmente opuestos, y llevaban una eternidad esperando. Deseaban que Diana regresara a esa pared, y entonces llegó la noche en que la paciencia se agotó. William había estado gestando esto durante años, y esa preparación revela la índole del hombre que regirá esta nación. No irrumpió en una galería con un lienzo bajo el brazo. Mantuvo encuentros con conservadores sobre el procedimiento para colgar retratos. Requirió los registros históricos de cada obra previamente expuesta en esa pared, retrocediendo décadas para justificar cada acción con un precedente. Se encargó de que cada norma de la institución se respetase escrupulosamente, asegurándose de que, una vez colgado el retrato, no hubiera forma legal alguna de que nadie en el mundo pudiera oponerse o revertirlo. Había estado librando una partida de ajedrez familiar de 20 años. Este era el movimiento hacia el que había estado planeando todo este tiempo. Y en el video anterior de este canal, detallé lo que Ana hizo en ese pasillo, fuera del Salón del Trono, el día que desestimó la última petición de Camila, llevando a Catalina directamente a través de aquellas puertas,
mientras el país entero contemplaba la fotografía la mañana siguiente durante el desayuno. Muchos de ustedes comentaron preguntándome lo mismo. Querían saber de qué son capaces Anna y William cuando dejan de actuar por separado y unen sus fuerzas. Este es ese video. Porque la noche antes de que todo sucediera, William cogió el teléfono y llamó a su tía. La llamada fue breve. Ninguno de los dos necesitaba una conversación extensa, y ambos llevaban mucho tiempo esperando que se produjera. Ana expresó que estaba deseando ver la cara que pondría. Dijo que ya era el momento, que lo había postergado por mucho tiempo. Mencionó que Diana merecía regresar al hogar, y William sentenció, regresa mañana. Así concluyó la conversación. Dos almas en ubicaciones separadas, ambas habiendo pasado décadas con semblantes impasibles en escenarios públicos, pactaron en apenas 30 segundos realizar aquello que nadie en esa familia se había atrevido antes. Y Camila no tenía ni la menor noción de lo que había ocurrido. Llevaba 25 años convencida de haber triunfado. Y, francamente, ¿qué motivo tendría para dudarlo? Poseía el anillo, ostentaba el título, lucía la corona en Westminster y las estancias de aquel palacio estaban dispuestas a su entera voluntad. Cada vestigio de la otra mujer yacía guardado en algún baúl o tras una puerta cerrada. Estaba a punto de percatarse de cuán errada andaba en todo ello. Permíteme entonces trasladarte a la velada en que Diana regresó a casa, pues la estrategia detrás de todo esto es, en verdad, digna de admiración. El círculo cercano de William había programado un evento para Camila fuera de Londres precisamente ese día. Aquello no fue azar ni fortuna. Alguien, con una agenda clara, la llevó deliberadamente a un tren fuera de la ciudad, con el fin de sacarla del edificio y mantenerla fuera hasta que todo estuviera concluido y fuera totalmente irreversible. Mientras ella estaba ausente, el Salón de las Matriarcas de Windsor fue clausurado. No para todo el mundo, pero sí para la gran mayoría. Únicamente un selecto grupo de empleados de confianza recibió autorización para acceder. Individuos que habían sido cuidadosamente seleccionados, que comprendían perfectamente en qué estaban a punto de participar y en quienes se podía confiar para no divulgar nada por teléfono. Nada apareció en la agenda oficial. No se preparó, ni se redactó, ni se tuvo a mano ningún comunicado de prensa. No existía ningún plan para informar a nadie. Esto se estaba llevando a cabo en un completo silencio. Y. Así es como se percibe que la intención nunca fue comunicar, sino ejecutar. Al anochecer, el retrato de la princesa Diana fue trasladado al Salón de las Matriarcas. Había permanecido más de 20 años envuelto en material protector en una bodega. Y quienes han narrado aquella noche insisten en el mismo detalle. La forma en que el personal lo transportó al traerlo. Se desplazaban con lentitud, acompañándolo. Se movían a su lado como uno acompaña aquello que ya ha sufrido y no merece un nuevo daño. Y la princesa Ana se encontraba allí, sin enviar comunicaciones ni recibir partes de información. Estaba presente en esa sala, pues había insistido en supervisar personalmente el montaje y no permitiría que nadie más lo hiciera. Aquí reside lo crucial, y es importante que lo recuerdes. Nada en el plan de William exigía su presencia. Los conservadores tenían todo previsto. El protocolo estaba claro. Los precedentes habían sido analizados y reanalizados durante meses. Ella podría haber permanecido en su sitio y enterarse por la mañana, como el resto. Aún así, acudió. Llevaba 50 años esperando y quería verlo con sus propios ojos. El embalaje protector se retiró gradualmente y, por primera vez en más de 20 años, el retrato de Diana se reveló por completo dentro de los muros del castillo de Windsor, en la estancia donde siempre debió estar. Y he reflexionado mucho sobre ese instante, considerando quién estaba en la sala para presenciarlo. Ana conocía ese rostro desde su juventud. Ella ya formaba parte del círculo íntimo mucho antes de la llegada de Diana. Estuvo presente en la ceremonia nupcial, durante la unión matrimonial, en el momento de la caída y, finalmente, en el sepelio. Y fue testigo de toda la trayectoria de esa historia, observando desde una distancia prudencial. Por lo tanto, ese envoltorio se desveló ante una persona que no contemplaba a un símbolo nacional ni a la imagen de una revista.
Estaba viendo a una joven a la que había presenciado como la misma institución a la que ella había dedicado toda su existencia la destrozaba. El escenario estaba listo. La ubicación fue calculada y verificada, e incluso revisada una vez más, porque en un espacio como ese, cada centímetro es crucial. Y cada uno en la sala era plenamente consciente de ello. Y 90 minutos después de que ese retrato se exhibiera en la galería, el semblante de Diana adornaba la pared. Fue emplazado justo al lado de la fallecida reina Isabel. Dos mujeres, una junto a la otra, una que gobernó durante 7 décadas y otra que nunca tuvo la posibilidad de hacerlo, situadas exactamente donde ambas debieron haber estado unidas desde el inicio. El ambiente se tornó sumamente apacible tras la conclusión. Varios de los presentes han compartido la misma impresión. Hubo un lapso de silencio prolongado. Nadie se felicitó mutuamente, tampoco hubo discursos. Se encontraban inmóviles en una sala acristalada, dentro de un palacio deshabitado, contemplando una obra que nunca debió ser trasladada. Fue entonces cuando la princesa Ana pronunció unas palabras. Lo hizo en un susurro, casi para sus adentros, como solemos hacer cuando una idea ha residido tanto tiempo en nuestro interior que se manifiesta, independientemente de nuestra voluntad. Los presentes, lo suficientemente cerca, la oyeron con la nitidez necesaria para recordarlo después. Afirmó que Diana pertenece a este lugar y añadió que siempre ha pertenecido. No que se lo merezca, ni que fuera el momento de que alguien actuara. Pertenece en el ahora, como si las últimas 2 décadas y media hubieran sido un simple descuido burocrático que alguien, por fin, se había tomado la molestia de subsanar. Eso es todo. Esa es la totalidad del relato. Sin discursos elaborados, sin comunicados oficiales, sin frases ensayadas para un departamento de relaciones públicas, simplemente la verdad expresada en voz alta en un espacio que había mantenido una discreción deliberada al respecto durante 25 años, dicha por una mujer que ha dedicado su vida a la contención verbal. Y deseo que comprendas la verdadera trascendencia de lo que se estaba rectificando en esa estancia. Diana fue la figura de la realeza más admirada de su tiempo. Llenaba estadios, abarrotaba calles, conmovió al mundo entero en su funeral de una forma sin precedentes y que no se ha repetido. ¿Y si viviste esa semana, recuerdas con exactitud dónde te encontrabas? Y su propia familia mantuvo su retrato guardado en un sótano por más de 20 años, pues su presencia intimidaba a una mujer. Esa mujer dormía al otro lado de Londres esa noche. No tenía ni idea. Desconocía que el envoltorio había sido retirado. No sabía que el marco ya estaba colgado y tampoco que su hijastro y su cuñada habían estado horas antes en una galería de Windsor, contemplando un rostro que ella había pasado 25 años intentando borrar del edificio. Ahora, es crucial que entiendas cuánto temor le inspiraba a Camila precisamente este instante, porque su aprensión no comenzó la semana pasada. Camila se encontró por fin con William cara a cara por primera vez en Clarence House y un biógrafo real informó que ella temblaba antes de entrar, que necesitó una copa para tranquilizarse antes de poder acceder a la estancia. Temblaba físicamente al pensar en enfrentarse a un adolescente, y a lo largo de los años se han propuesto innumerables explicaciones, pero la más sencilla suele ser la acertada. Ella comprendía perfectamente lo que su madre le había hecho. Sabía que él lo sabía, y no tenía ninguna defensa que presentarle, ni una sola palabra, ya que no existe manera alguna de que esa conversación la dejara bien parada. Le temía a William desde que él tenía 16 años, pero nunca imaginó que llegaría a hacer esto, que el chico que caminó en silencio tras el féretro de su madre pasaría los siguientes 25 años construyendo, en silencio, con método y paciencia, hacia una única noche en la que devolvería a su madre al muro que siempre le debió, y lo haría con tal precisión que nadie podría volver a bajarla. Esa noche, Camila regresó de su compromiso fuera de Londres. Se retiró a dormir al palacio que había pasado 25 años renovando, reestructurando y limpiando a fondo de la influencia de otra mujer. Durmió, y a unos kilómetros de allí, en el salón de las matriarcas, Diana observaba desde la pared junto a la reina. Al amanecer, Camila se levantaría y se dirigiría hacia el día más terrible de las últimas décadas, aunque aún lo ignoraba. Camila regresó a Windsor esa mañana, anticipando una jornada rutinaria, su agenda, su coche, una lista de citas, lo de siempre. Al entrar, escuchó la noticia y su reacción fue instantánea y visceral. No se recuperó.
No buscó un espacio íntimo para asimilarlo y retornar con una fachada. Quienes estuvieron cerca de ella esa mañana coinciden en lo mismo: se quedó completamente paralizada por la rabia, allí, de pie en el pasillo ante el personal de la casa, que de pronto encontró otras ocupaciones. Acto seguido, comenzó a dar instrucciones. Ordenó que retiraran el retrato inmediatamente, solicitó una reunión urgente con William, insistió en que Carlos intercediera por ella para resolverlo y pidió una explicación detallada a cada miembro del personal del palacio involucrado en la exhibición de dicho cuadro en la galería. Cada una de estas peticiones fue denegada, sin excepción. Y presta atención a la última, pues es lo más revelador de su solicitud de esa mañana. Quería nombres. Quería averiguar qué empleados habían accedido a esa galería. Y esa no es la solicitud de alguien que busca reubicar una obra de arte. Es la petición de alguien con intenciones de saldar cuentas más tarde, tal como lo ha hecho durante 25 años en ese edificio. Tampoco le proporcionaron los nombres. Por primera vez en toda su trayectoria profesional, Camila se sintió totalmente impotente dentro de su propio hogar. Y es importante reflexionar sobre lo insólito que debió ser para ella, pues esta es una mujer que durante 25 años fue la figura clave en ese edificio, cuyas preferencias se convertían sutilmente en directrices. Las estancias se cerraban bajo llave porque así lo deseaba. Las flores se retiraban porque quería que desaparecieran. Los retratos se quitaban de las paredes sin que jamás se dejara constancia escrita de una orden. Y acababa de darse cuenta de que un palacio que puede ser adaptado para una mujer, puede ser modificado de nuevo para otra, y ella no tenía poder alguno para detenerlo. Sin embargo, las peticiones denegadas no fueron lo peor de esa mañana, ni mucho menos. Lo más duro sucedió cuando ella se giró hacia su marido, pues Carlos había dedicado décadas a luchar por esta mujer. Comprende la magnitud de eso antes de juzgar su siguiente paso. Él se enfrentó a la institución por ella. Se enfrentó a un público que la despreciaba desde hacía años y no lo ocultaba. Luchó contra la prensa, luchó contra sus propios hijos. Ambos le dijeron a la cara que no se casara con ella. Pasó 25 años siendo la única persona en todo el mundo en quien Camila podía confiar para que la defendiera cuando nadie más lo hacía. Y ahora ella estaba de pie frente a él, humillada y furiosa, temblando de rabia, esperando que cogiera un teléfono y hiciera que todo desapareciera, como siempre había hecho. Él la miró y no pronunció palabra. Eso es todo. Permitió que la decisión de su hijo siguiera adelante. Permitió que las acciones de su hermana se produjeran sin cuestionamiento alguno. No hizo ni una sola llamada. No presentó una sola objeción ante nadie. Se quedó ahí sentado y permitió que el retrato de Diana siguiera en esa pared. Y debes entender lo que le habría costado una llamada telefónica, porque no era mucho. Él es el rey. Con una sola indicación a su secretario privado, ese cuadro desapareció de la pared antes del almuerzo, y el asunto jamás salió del palacio. Por más preparativos legales que Guillermo hubiese hecho, la petición de un monarca en su propio castillo no es una fuerza insignificante contra la que luchar. No lo hizo. Optó por la salida más económica para él, el silencio, y le pasó la factura a su esposa. Quienes conocen los entresijos del palacio relatan que en ese preciso instante, Camila comprendió algo que hasta entonces nunca se había visto forzada a encarar. Carlos había tomado su decisión, había optado por la institución, por su hijo, y tras una vida entera de errores, finalmente había decidido honrar a la mujer a la que había dedicado esa misma vida a lastimar. Y es precisamente esto lo que hace que su silencio sea mucho más significativo de lo que a simple vista parece. Se trata de un hombre que, según informaciones recientes, ha estado suplicándole en privado a Guillermo que no margine a Camila una vez que él falte. Conoce perfectamente la profundidad del resentimiento de su hijo. Por años intentó sofocar ese rencor por sí mismo, rogando por paciencia, pidiendo tiempo, suplicando un año más de calma. Quienes conocen íntimamente a la familia han asegurado que William aún alberga una furia genuina y no resuelta contra Camila, debido a lo que le hicieron a su madre. Alguien lo expresó de forma muy directa: la traición de Camila a Diana no ha sido olvidada por ninguno de sus dos hijos, y William simplemente ha sido más discreto que Harry al respecto. Carlos es plenamente consciente de todo esto, siempre lo ha sido, y cuando la hora llegó, guardó silencio. No es un esposo que falla en defender a su pareja en una disputa.
Es un rey sentado en una estancia, aceptando que el ajuste de cuentas que había contenido por 25 años finalmente había entrado y que ya no tenía cómo detenerlo. Y entonces, justo cuando Camila creía haber presenciado lo peor de ese día, la princesa Ana hizo su aparición. Ahora bien, esta es la parte que he estado reservando desde el principio, y quiero explicarte con precisión por qué es relevante antes de revelarte lo que ella dijo. Nada de esto estaba contemplado inicialmente. Toda la estrategia de William se diseñó para ser discreta. Ese era el plan completo, sin comunicados de prensa, sin menciones en la agenda, sin enfrentamientos, sin situaciones que alguien pudiera documentar o transformar en un relato de disputas familiares. Había dedicado meses a asegurar que todo estuviera legalmente impecable, precisamente para evitar tener que defenderlo públicamente. La intención era que todo concluyera en el instante en que esa estructura se colocara en la pared. Que Ana entrara a una habitación para comunicárselo directamente a Camila no formaba parte de ese plan. Nadie lo planificó, nadie dio su visto bueno. Hasta donde sé, William se enteró de lo sucedido después, al igual que el resto. Ella decidió hacerlo por su cuenta, en persona, sin acompañantes, sin testigos convenidos, sin nadie presente para registrarlo de una forma que pudiera ser atenuada posteriormente. Observó a la dama que había marchitado las flores de Diana, que había cerrado su habitación con llave, que había visto su retrato desvanecerse de las paredes por 20 años, sin inquirir jamás hacia dónde se había dirigido. Y pronunció 5 palabras. Dijo, es lo que Diana merecía. En pasado, esta vez, merecía. No merece, no se le debe, no debió tener una declaración sobre una deuda que llevaba 25 años pendiente y que acababa de ser saldada por completo por otra persona. Eso es todo. 5 palabras de una mujer que ha pasado 70 años en esa familia, perfeccionando el arte de no expresar lo que piensa. Y Camila se quedó allí inmóvil y lo aceptó, pues no había nada que pudiera hacer al respecto. Esta es la única mujer a la que jamás ha podido someter, jamás ha podido cautivar, jamás ha podido amedrentar, jamás ha logrado que se doblegue ante ella, ni una sola vez, ni siquiera después de que la corona fuera impuesta. Y esa mujer acababa de entrar a una estancia, decirle que su proyecto de 25 años había sido desmantelado porque la otra lo merecía, y retirarse nuevamente. La historia se divulgó. Claro que se filtró, pues 5 palabras dichas en un cuarto vacío del castillo de Windsor tienen más valor para un periódico que cualquier comunicado oficial que una oficina de prensa haya redactado. Y cuando se supo, impactó a todo el país en una sola mañana. El plan era el esquema general. Las 5 palabras fueron el detalle inesperado, incluso para el hombre que dedicó 20 años a elaborar dicho plan. Lo que sucedió después no fue solo una mañana difícil para Camila, sino el inicio de una transformación total y definitiva de su rol dentro de esa familia. Fue apartada sutilmente de los próximos eventos públicos, sin comunicados ni justificaciones, simplemente eliminada de la programación. Así es como desaparecen las cosas cuando una decisión importante ha sido tomada desde arriba. Las organizaciones patrocinadas por la realeza, impulsadas y promovidas por Diana, comenzaron a ser gestionadas por el equipo de Catherine. Si no estás familiarizado con el término, un patrocinio es la conexión oficial mediante la cual un miembro de la realeza brinda apoyo a una causa benéfica. Y los de Diana nunca fueron meramente simbólicos. Ella erigió sus proyectos en torno a hospicios, campos minados y habitaciones de enfermos de SIDA, en una era donde dar la mano a un paciente sin guantes era noticia de primera plana. Las causas que Diana apoyó con fervor empezaron a figurar de nuevo en la agenda oficial de William. Y aquí está el dato que revela todo lo que realmente acontecía. Las comunicaciones de la propia Casa Real mencionaron el nombre de Diana más veces en las 2 semanas posteriores a la inauguración de ese retrato que en los 2 años previos juntos. Esto no es sentimentalismo, es una señal inequívoca, institucional y que no da marcha atrás. La balanza de poder en esa institución cambió, y todos los empleados lo comprendieron al instante. Ahora, permíteme añadir el último detalle, pues no se puede entender por qué William actuaría así sin conocer esto. William ha albergado un resentimiento sincero y arraigado hacia Camila durante toda su vida adulta. Esto no es un rumor ni una especulación. Es lo que todos a su alrededor han murmurado durante 20 años. Un allegado lo expresó con total claridad.
La forma en que Camila les falló a Diana sigue presente en la memoria de William y Harry. William, eso sí, ha sido más comedido que su hermano al expresar su sentir. Conocemos la perspectiva de Harry porque él mismo la plasmó y compartió. En sus memorias, publicadas en enero de 2023, dejó escrito sin rodeos que ambos hijos le rogaron a su padre que no se casara con Camila. Los dos. Detalló cómo le pidieron que no lo hiciera. La describió en términos de una antagonista y una cruel madrastra, todo ello en un libro que arrasó en ventas millonarias desde su primera semana. Por lo tanto, ambos hijos compartían idénticos sentimientos. Simplemente optaron por estrategias totalmente opuestas. Harry se decantó por la explosión pública y asumir las repercusiones. Lo expuso todo de golpe a nivel mundial, dinamitando su lugar en esa familia en el proceso. William optó por la mesura. Utilizó a la propia institución como su arma. Esperó pacientemente el momento oportuno para emplearla con eficacia. Comprendió también las reglas que nadie pudo utilizarlas en su contra, y entonces actuó con decisión en un instante de su elección. Y por eso Carlos, en privado, le ha estado rogando a William que no margine a Camila cuando él ya no esté. Porque Carlos conoce a su hijo a la perfección. Sabe que en cuanto William ascienda al trono, cada faceta de la vida de Camila, tanto pública como privada, será examinada, reordenada y definida por un hombre que jamás ha olvidado el daño que ella le causó a su madre y que ahora, ante todo el país, ha demostrado su determinación de actuar en consecuencia. Los patrocinios de Diana están resurgiendo. Las organizaciones que ella forjó con auténtico afecto están siendo devueltas al protagonismo bajo el nombre de Catherine y la visión de William. El nombre de Diana se menciona en las comunicaciones oficiales del palacio con una frecuencia e intensidad de reverencia que no se veían desde antes de su fallecimiento. Y en el Salón de las Matriarcas de Windsor, ahora cuelga su retrato junto al de la reina Isabel. Las dos mujeres que, en conjunto, encarnan la esencia emocional de la monarquía británica contemporánea, al fin unidas en el lugar que siempre debieron ocupar. William tenía 15 años cuando marchó tras el féretro de su madre por las calles de Londres. Ese día se hizo una promesa y, acto seguido, realizó la acción más ardua que una persona enfurecida puede emprender. Absolutamente nada durante 25 años, mientras edificaba los cimientos de todo, con una meticulosidad tal que nadie pudiera jamás arrebatárselos. Y cuando finalmente todo estuvo preparado, convocó a la única persona de toda esa estirpe con el rango, el linaje y la audacia suficientes para garantizar su perdurabilidad. Así, en una noche serena, mientras Camila dormía ajena a todo en la otra punta de Londres, ambos guiaron a su madre de vuelta a la estancia que siempre le había pertenecido. Diana sentiría orgullo del hombre en que su hijo se ha transformado. Considero que esta es la interpretación sincera de todo este asunto y estoy convencido de que cualquiera que haya presenciado a aquel joven de 15 años desfilando por el pasillo en 1997 estaría de acuerdo. Sin embargo, quien debe habitar en las consecuencias no es él. Camila dedicó 25 años a despojar esas paredes de aquel rostro, incineró las flores, atrancó el dormitorio, empaquetó los objetos en baúles y mantuvo el retrato oculto durante más de 2 décadas. Y creyó, sinceramente, que todo había llegado a su fin. Y ahora debe cruzarse a diario con Diana, en un hogar que creía suyo, junto a un cónyuge que no la defenderá, ante un muro que le está vedado, con 5 frases de su cuñada resonando en cada pasillo de esa mansión, para siempre. Gracias por acompañarnos. Si este video le aportó algo, por favor, pulse el botón de me gusta y suscríbase. Nos vemos en el próximo.